Después de retrasos y toda una pandemia atrás, Tenet por fin llegó a salas de cine. ¿Qué nos otorgó esta vez el director Christopher Nolan? Aviso, esta reseña no contiene spoilers. Un agente tras una misión aparentemente muere. Sin embargo, despierta para descubrir que ahora forma parte de una nueva organización que busca salvar al mundo de la destrucción. Un hombre ruso que tiene conexión con el pasado y el futuro es la clave de todo. Hablando sobre la película en general, no hay duda de que esta es la cinta más compleja que ha entregado Christopher Nolan en toda su carrera. No solo en guión y conceptos, sino en la misma puesta en cámara, en los efectos especiales y hasta en el paso de la cinta. Empezando con el guión, si bien aún Nolan se toma el tiempo para explicar los conceptos, a diferencia de otras cintas, no está pensando en tratar de sobreexplicar todo, ni siquiera de que la audiencia lo logre comprender enteramente. Y una de las cuestiones más interesantes es la evolución que ha tenido Nolan como director y escritor. Si bien algunas cintas como Dark Knight Rises o Interstellar pueden pecar de melosas, con finales muy rosas, en este caso, Tenet es una evolución a su narrativa y preceptos, ya que el mismo cierre de la cinta es un tanto anticlimático. Con su cinta anterior, Dunkerque, llevó más allá los límites de su narrativa, con una película prácticamente silente. A través de la imagen y el sonido se cuenta la historia. En este caso, está tratando de elevar su juego. No trata de ser complaciente con el espectador. Está tratando de experimentar visual y narrativamente hasta dónde puede llegar él como director. Primero, los diálogos parecen ir al triple de velocidad de una película normal. No toma respiros para que puedas analizar lo que dijeron. De hecho, la edición es vertiginosa, incluso cuando solo conversan. Las tomas no duran más de 3 segundos. El recitar de los hechos está casi ahí por mera educación. Estoy seguro que si fuera por Nolan, muchas de las cosas que ocurren no serían explicadas. Está confiado en que sus espectadores, que lo han seguido ya por años, tengan la capacidad de seguirle el paso. Y eso es una verdadera evolución, ya que quizá algo de lo más criticable de Interstellar o Inception o hasta de las cintas de Batman es que todo el tiempo tiene un personaje que se detiene casi en seco para explicar ya sea parte de la trama o hacer una acotación para dejar muy claro qué sienten los personajes o cuáles son sus motivaciones. En este caso, nos ponemos del lado de personajes que pueden parecer descorazonados, fríos. Son soldados de guerra que no preguntan mucho el porqué, más bien ejecutan. Y desde Dunkerque hemos podido ver este tipo de personajes, como el piloto interpretado por Tom Hardy, que prácticamente salva a todos en la batalla que vemos en pantalla, y que finalmente lo vemos apresado. El personaje no ejerce mucha emoción aparentemente, parece como si no le importara, y Nolan quizá ha encontrado mucho más valor en este deber ser. El personaje cumple su meta por un sentido de deber mayor a él, no significa que no sienta o sea frío. Todo está en las sutilidades, en lo que la imagen está tratando de decir más allá de las palabras. Finalmente el personaje está supeditado a la máxima del grupo, a la máxima que representa los ideales de una nación. Usando eso como analogía, Nolan como director no quiere manipular al espectador para sentir, las imágenes deben de transmitir. Él no debe de ser complaciente, debe de servir a la historia, al cine mismo. Y me sorprende cómo esta evolución de Nolan lo han llevado a ser mucho más complejo en todos los aspectos. Y es que, para ser honesto, hasta este punto me sorprendía cuando alguien decía que no entendía Interstellar o Inception. Son cintas muy claras con conceptos muy claramente explicados, y que en todo momento están deteniéndose para explicar qué ocurre. En este caso, parece que Nolan está más comprometido con su propia narrativa y con llevarse a sí mismo a nuevos límites, por ejemplo, en los efectos especiales y puesta en cámara. Digo sin temor a equivocarme que esta es una cinta perfecta en ese sentido. Jamás notas dónde está el CGI, nunca pierde verosimilitud. El clímax de la cinta llega a su máximo cuando decide mezclar acciones ocurridas en reversa y en tiempo normal, si se le puede decir así. Es compleja la cinta incluso visualmente, cuando estás teniendo acciones al mismo tiempo que se contraponen y que están llegando ambas a un mismo punto. Sin duda, debieron tomarse un muy buen tiempo para definir cómo funcionaba el mundo invertido y sobre todo, cómo lo iban a filmar. Desde los stunts hasta acciones como pisadas o choques, cómo se iba a comportar este mundo en reversa a la par de tener el resto corriendo en tiempo normal. Una suerte de pantalla verde con efectos prácticos, que terminan funcionando a la perfección. Ahí es donde Nolan se plantea otro reto como director. No basta con tener explosiones o golpes o grandes stunts. Quiere hacer algo que ya pocas veces se pueden hacer en el cine, y eso es innovar.
Claro, las técnicas existen y ya están desde hace años, pero ¿cómo puedo usarlas para que esta cinta se sienta diferente? Y sin temor nuevamente a equivocarme, Tenet visualmente es algo que nunca hemos visto. Claro, hemos visto cierto tipo de rewinds o de slow motions y sus combinaciones, pero la manera de montaje en paralelo entre el rewind y el tiempo real está hecho a un nivel de perfección sorprendente. Tocando esos temas, Nolan parece estar yéndose al lado más experimental de la cinematografía, aún sin perder esas bases hollywoodenses. Pero sin duda, puede ser esta la única cinta que puedo aceptar que la gente diga que no entendió, y es que te requiere atención al 100% en todo momento. Si te pierdes algo, puede que no entiendas posteriormente qué ocurre, y por eso creo que Tenet es más valiosa quizá que Inception o Interstellar, porque no es una narrativa tan común, en una ejecución compleja de llevar a cabo, pero finalmente impecable, que habla ya de una maestría narrativa y de dirección que está tratando de buscar nuevas barreras que romper, nuevos retos que muchos directores no logran en toda su vida, ya sea por falta de capacidad o por falta de oportunidades. Nolan se ha convertido en algo valioso para ambos espectros del cine. Tiene el lado comercial y de espectáculo visual, que no requiere que realmente entiendas mucho más que simplemente experimentar las emocionantes secuencias. Y por otro lado, tiene el lado experimental, el lado de la innovación y de un verdadero intento de crear un reto intelectual, aunque no sea el más grande que puede existir, pero que está llevando a sus espectadores a salir de la zona de confort. Tenet, más que ninguna otra cinta de Nolan, puede parecer fría, pero entiendo el pasado inglés de Nolan, hay que entender su visión. Es como digo, el deber ser del cine, sin disculpas y directo. El deber ser de Nolan es seguir estirando sus capacidades para probar diferentes narrativas y que su cine siga en evolución. Puede parecer frío y sin corazón, pero sigue siendo un cine cuyo tema central es la esperanza. No ha perdido el foco, pero ha tratado de no quedarse quieto, de no ser obvio. Es muy raro ver un caso así en Hollywood, y creo que mientras más pasa el tiempo, Nolan podría irse a romper finalmente las barreras del cine comercial para otorgar cine que solo directores como Stanley Kubrick o David Lynch han traído a Hollywood. En conclusión, Tenet no es una cinta fácil, pero tiene escenas de acción que compensan tu tiempo si es que no te interesa para nada esta historia de ciencia ficción. Por otro lado, las interpretaciones de John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki y Kenneth Branagh pueden ser frías en ocasiones, inexpresivas si se quiere ver en cierto sentido, pero están en el punto justo para ser el engranaje que hace funcionar a la maquinaria. Desde un inicio, Tenet no se enfoca tanto en explicar el porqué de las cosas, es más una experiencia que una historia emotiva. Quizá lo único que faltó fue la inclusión de Hans Zimmer, cuyo lugar como compositor fue ocupado por Ludwig Göransson, que aunque en momentos lo hace espectacular, en otros le falta un poco más para ser memorable. Tenet llega en un momento particular, y se entiende por qué Nolan quería estrenarla a toda costa en esta época. Y es que es una cinta que habla de la Tercera Guerra Mundial, donde la existencia misma puede ser destruida. Evidentemente, tiene mucha resonancia en un momento donde el mundo parece haberse detenido. Los personajes se inmiscuyen en una guerra silenciosa, cuyo éxito o fracaso es igualmente silente. La humanidad es ignorante de su inminente destrucción, y Tenet parece fríamente cercana. Demasiado cercana para tiempos así. Si quieres todo un video donde trataré de explicar los conceptos de Tenet con spoilers, no dejes de suscribirte a BCX, porque ese video vendrá muy pronto. ¿Quién sabe? Igual y ya está disponible. Gracias por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.